El acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Mercosur vuelve a las portadas de hoy con malas noticias para el sector agrario europeo. Entre los productos que se verían más afectados estaría la carne de vacuno, porcino, las aves y el azúcar. Desde su primera firma en el año 2019 el acuerdo ha sido un tema muy polémico. Las principales organizaciones han intensificado su presión en Bruselas con protestas y acciones para exigir claridad y proteger a un sector claramente amenazado. El problema de fondo radica en las condiciones de competencia desleal. Los agricultores europeos deben cumplir con criterios sanitarios y de medio ambiente muy estrictos, mientras que los productos de Mercosur entrarían al mercado europeo sin cumplir con esas mismas exigencias. Un ejemplo alarmante es el uso de hormonas de crecimiento que en esos países pueden usarse, pero que en Europa están prohibidas. Prácticas que generan preocupación sanitaria y que suponen no cumplir con las mismas normas del juego. Mercosur está integrado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. El intercambio no es ni de lejos algo equilibrado y los datos son contundentes. El pasado ejercicio, en 2023, España exportó a Mercosur productos agroalimentarios por valor de solo 420 millones de euros, mientras que importó de esos mismos países mercancías por valor de 4.000 millones. El déficit comercial es abrumador, ascendiendo a más de 3.600 millones de euros, un desajuste que se repite año tras año. Este desequilibrio no es solo una cuestión de cifras. Los agricultores españoles ya enfrentan altos costes de producción, bajos precios en origen y la falta de medidas efectivas para proteger sus intereses. La llegada masiva de productos importados podría ser el golpe definitivo para un sector que, según denuncian las asociaciones agrarias, lleva años reclamando reciprocidad. Si las exigencias son estrictas para los productores europeos, deberían ser iguales para los de fuera. El malestar no es exclusivo de España, pero aquí la indignación se ha cristalizado ya en una convocatoria concreta. Asaja y COAG, que son las dos principales organizaciones agrarias de nuestro país, han llamado a manifestarse el próximo lunes frente al Ministerio de Agricultura en Madrid. Su mensaje es muy claro. Este acuerdo, junto con otros tratados de libre comercio, representa una seria amenaza para la supervivencia del campo español. Y no es para menos. Los agricultores recuerdan que muchas de las demandas que les llevaron a las tractoradas masivas de hace meses siguen sin respuesta. Los costes de producción continúan subiendo, los precios en origen continúan deprimidos y las políticas comunitarias dan la espalda a este sector. El acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur, que en teoría busca estrechar lazos comerciales y generar oportunidades, parece más bien un arma de doble filo. Las oportunidades para el sector agrario europeo son muy escasas y las amenazas evidentes. Si la UE insiste en avanzar con este tratado sin garantizar esas cláusulas espejo, es decir, esa reciprocidad en los controles fitosanitarios y medioambientales, estaría condenando a sus propios agricultores a competir en condiciones desiguales. La pregunta es si este es el precio que estamos dispuestos a pagar por un trato comercial, una cuestión que marcará el futuro de nuestro campo y también el modelo de producción que queremos en Europa. En juego no está solo la economía, sino también los valores de calidad y justicia que dicen defender. Muy buenos días, arrancamos este martes, día 10 de diciembre, recordando que en el santoral del día de hoy celebramos Nuestra Señora de Loreto. Un martes, ya lo saben, los martes toca Consejo de Ministros, ya ha comenzado esa rueda de prensa posterior a la reunión de los diferentes miembros del Ejecutivo. Comparecen en estos momentos Pilar Alegría, también Jordi Hereu y José Manuel Álvarez, el ministro de Asuntos Exteriores, que también dará cuenta de la situación de los españoles en Siria después de la caída del régimen de Bashar al-Assad. Las claves de este asunto se las estuvimos desgranando en el día de ayer en una interesante entrevista con Bruno Navarro, que pueden ustedes volver a ver en nuestro canal de YouTube y en las diferentes plataformas del Toro Televisión. Muchísimos asuntos de los que hablar en el día de hoy, horas después de esa misa funeral en Valencia, donde no solo vimos a sus majestades los reyes, sino también a diferentes autoridades, 3 ministros concretamente en esa catedral de Valencia, que entraron por otra puerta diferente al resto de personalidades, al resto de autoridades y también a las familiares, a las víctimas que sufrieron algunas de estas consecuencias de la DANA. Enseguida se lo contamos y hablaremos de muchos más asuntos, así que quédense con nosotros en estas 2 horas aquí en Dando Caña, que comenzamos con Julio Eriza. Muy buenos días. Buenos días, perdona, pero no me interrumpas, Alba. No te interrumpo. Es broma. Buenos días a todos.
A ver, conceptualmente, lo que hay detrás de todos estos tratados con los países del norte de África, con Mercosur, tenemos que decidir una cosa, que es la básica desde mi punto de vista. ¿Queremos ser soberanos desde el punto de vista energético, alimentario y sanitario o no? ¿Buscamos esa soberanía o estamos dispuestos a entregar nuestra soberanía energética, nuestra soberanía alimentaria y nuestra soberanía sanitaria? Como podrá remarcar ahora uno de nuestros contertulios, cuando llegó el COVID no teníamos ni siquiera una empresa para fabricar mascarillas. Cuando llegó el COVID no teníamos una empresa para fabricar trajes de seguridad para todo el sistema sanitario. Teníamos que traerlos de no sé dónde, al coste que ha tenido, que ha sido que prácticamente medio gobierno está implicado en corrupción a partir de los contratos de material sanitario. ¿Queremos que si viene otro COVID, que puede venir, como puede venir otra Dana, nos encuentre igual? ¿Se ha hecho algo para cambiar esa situación? ¿Se ha puesto en marcha un plan estructural, un plan concebido racionalmente, ordenado, para decir, oye, si viene otro COVID, vamos a ser capaces de responder a las demandas de la población para ser atendida? ¿Sí o no? ¿Hemos vuelto a saber algo de las vacunas que tanto dinero nos costaron para desarrollar y que luego se han tirado a la basura? ¿Tenemos algún planteamiento de futuro para el tema de innovación y todo lo que son nuevos medicamentos o nuevos tratamientos para una posible pandemia? En temas alimentarios, ¿queremos ser capaces de que si hay cualquier problema, cualquier catástrofe, cualquier conflicto internacional, la población en España tendrá los suficientes alimentos producidos por nosotros para salir adelante? Porque en el momento en que hay carencia de alimentos en el mundo, cada uno va a tirar para lo suyo. No vamos a contar con los alimentos que hagan los italianos ni los marroquíes, porque los consumirán ellos. ¿Queremos que llegue esa situación o nos planteamos el futuro con la idea de ser soberanos desde el punto de vista alimentario? Desde el punto de vista sanitario, lo mismo. ¿Qué futuro nos planteamos? ¿Cuál es nuestro concepto? Bien, muy bien, estamos en Europa, estupendo, pero si hay un conflicto serio, como pasó con las mascarillas, los italianos querían sus mascarillas y si las compraban los italianos, no las comprábamos nosotros, y si las compraban los franceses, nosotros no teníamos mascarillas. ¿De qué estamos hablando? Entonces, sinceramente creo que antes de plantear cualquier otra cosa, porque todo lo que tú has dicho, Alba, es rigurosamente cierto, y que no puede haber distintas condiciones para unos productos y para otros, porque si los productos son malos, no son malos en Bolivia o buenos en Bolivia y malos aquí, o malos aquí y buenos en Francia. Tendremos que decirle a la gente esto es bueno y esto es malo, y que sepa si la gente lo quiere comprar o no lo quiere comprar, por lo menos. Claro, si no, lo que no hay ni siquiera es la mínima información para tomar decisiones. Entonces, vamos a pensar un poquito en grande primero, luego aplicamos lo que hemos decidido a lo pequeño. Obviamente, no se les puede decir a los pescadores del Mediterráneo en España que tienen 130 días de pesca al año, que el año que viene serán 27 días. O sea, de 130 días a 27 días les estás tomando el pelo directamente. Oye, coge una pistola, pegarles un tiro y acaba con ellos. ¿Pero qué me está usted diciendo? Entonces, ¿qué va a venir? El pescado viene de un poquito... ¿Vendrán los marroquíes a pescarlo aquí y nos lo venderán ellos? En fin, me parece que estamos no sé, de nuevo, ante políticos que o no se están enterando o tienen otro plan y están, digamos, entusiasmados con las ideas que pueden tener los otros, ¿no? Ya sabemos que Marruecos tiene un lobby potentísimo en Europa, del que no se ha querido volver a hablar. Algunos ya demostraron que estaban pagando dinero, los de Qatar y ellos, a eurodiputados en Bruselas. Eso ha recibido un manto de silencio absoluto, pero sabemos que el lobby marroquí, que por cierto en España representa a Pepiño Blanco y Esteban González Pons, el lobby marroquí tiene una enorme fuerza en Bruselas. ¿Por qué? Porque reparte mucho dinero.
Buenos días. Continuamos con el comentario. Soy María Francas. Muy buenos días. Muy buenos días. Y yo voy a ir por una cosa mucho más doméstica, que es la famosa cuestión de confianza, que me parece un tema interesantísimo. Aunque lo tocaste un poco ayer, porque ya se dijo ayer por la mañana, pero la gente se lo toma un poco como broma y a mí me parece que no es ninguna broma. Es más, me parece que es una idea brillante que ha tenido el Puigdemont. ¿Por qué digo que es una idea brillante? Pues porque se le estaba pidiendo, y supongo que había conversaciones, no sé si muy avanzadas, para que se apuntara a una moción de censura, que en el fondo es una tarjeta roja, y lo que ha decidido es adelantarse él pidiendo una tarjeta amarilla, que es mucho más eficaz, entre otras cosas porque te da tiempo a rectificar tanto a uno como a otro. Y entonces esto no me parece ninguna tontería. Por una parte desgasta al gobierno, por otra parte le da un toque de atención y le estás diciendo o me das más o tendrás un problema. Mucha gente ha interpretado que eso es encarecer el precio de los presupuestos. Yo creo que eso es encarecer el precio sin presupuestos, ¿eh? Entonces le da una segunda oportunidad y ahora viene eso, y no le da dinero a ella. Porque claro, los presupuestos, no olvidemos que los presupuestos, todo lo que arranque Puigdemont de los presupuestos en el tema económico, lo va a administrar su competencia, que es ella. Con lo cual tampoco le interesa mucho ponerse chulo en unos presupuestos que va a mover otro. En cambio aquí se pone chulo con un tema que no va a mover el otro. Y siempre le cabe la opción de dejarse convencer, porque en la moción... Bueno, aquí claro, ¿qué es lo que va a ocurrir? Yo supongo que la mesa, pero no he hecho el cálculo, va a decir que sí, supongo, porque si no, bueno, si no sería otro escándalo, pero tampoco pasaría nada. Pero supongamos que la mesa dice que sí, que entre en circulación esa moción en el Parlamento. Entonces lo normal es que se vote que sí, a no ser, bueno, que se vote que sí, claro, porque ya tendrías PP y Vox, que seguro que votan que sí, supongo que nadie haría cosas raras ahí, y tendrías a Junts. A partir de ahí hay un tema de discurso de Sánchez por si la salva o no, y ahí puede regalarles lo que quiera, pero también puede no regalárselo. O sea, yo creo que no tiene ningún inconveniente y todos son ventajas, pero lo iremos viendo. Yo de momento felicito a Puigdemont, pensé que era que con los mejillones que se tomaba había decrecido su capacidad de imaginación y intelectual, pero veo que no, que algún mejillón le ha hecho bien. Saludamos rápidamente al resto de invitados que nos acompañan esta mañana. Carmen Lobelle, Ana Cuartero, muy buenos días. Ahora os doy la palabra, pero es que os tengo que saludar rápido para poder irnos ya con los temas. También Ana Cuartero, muy buenos días, y Antonio Burgueño. Ana Velasco, perdón. Vamos ya con los diferentes asuntos, pero antes, un apunte muy rápido, porque nos han preguntado durante todos estos días, lo hablaba con Julio esta misma mañana, muchos espectadores, ¿por qué no está Sandro Meco durante estos días haciendo programa? Pues le tenemos en el banquillo, porque se ha lesionado jugando al fútbol y de momento está en su casa descansando, intentando recuperarse, y en cuanto pueda le sacaremos de ese banquillo. Estará de nuevo en la primera línea aquí en esta televisión contándoles día a día qué es lo que está pasando fuera de nuestro país y siguiendo muy de cerca lo que está pasando en el mundo. Desde aquí le enviamos un abrazo a Sandro Meco. Es lo que tienen luego... las superestrellas, que claro, son de porcelana y hay que cuidarlas mucho. Nosotros a Sandro lo cuidamos todo lo que podemos. Le enviamos un fuerte abrazo desde aquí, esperamos que se recupere pronto y ustedes estén tranquilos que en cuanto pueda volverá a ponerse al frente de dos continentes y esperamos que sea más pronto que tarde. Noticia de última hora, por cierto, el gobierno de Baleares de Marga Proens rompe con Vox, retira sus presupuestos y salva la ley de memoria. Es la noticia de última hora que nos está llegando en estos momentos. Vamos a tratar de ampliar esta información y enseguida se lo contamos. Vamos ya, si les parece, con la Comunidad Valenciana, una buena noticia dentro de lo que cabe, dentro de todo este panorama, y es que se ha puesto en marcha ya ese servicio de cercanías entre Valencia y Catarroja. Estas son las imágenes del primer tren de cercanías que llegaba esa misma mañana a la estación de Catarroja. Esto se produce unas horas después de que ayer, y ustedes lo han podido seguir también aquí en el Toro Televisión, la Catedral de Valencia acogiese esa misa funeral por las 222 víctimas mortales de esta dana. Una misa funeral que contó con diferentes autoridades, pero en la que no estuvo el presidente del Gobierno.
no iban a tener presencia alguna, pero el gobierno ha reculado sobre acudir al funeral por las víctimas de la Dana. 3 ministros, María Jesús Montero, Ángel Víctor Torres y Diana Morant, han sido los únicos que han acudido al primer homenaje conjunto que se celebra junto a los Reyes en Valencia. Y el único que no ha estado presente ha sido el presidente Sánchez. Dicen en Moncloa que porque no se trataba de un funeral de Estado, aunque esta mañana hayan adelantado que celebrarán otro homenaje civil a las víctimas, pero sin aclarar aún cuándo. La última vez que Sánchez acudió a Paiporta, tuvo que salir refugiado por sus escoltas. En su agenda, Sánchez hoy mantenía un encuentro para el seguimiento de los efectos de la Dana y sendas reuniones con una compañía automovilística y el Comité Paralímpico Internacional. Para los de Sánchez, el Ejecutivo estaba representado también por la delegada del Gobierno en Valencia, Pilar Bernabé. El líder de la oposición, Núñez Feijóo, Isabel Díaz Ayuso y Juanma Moreno Bonilla han sido otros de los presentes, a mayores del equipo de gobierno de Carlos Mazón, que estaba casi al completo. Muchos familiares de las víctimas insisten en que no habían sido invitados a este homenaje. Desde la diócesis de Valencia les han pedido disculpas y durante todo el día les han pedido que se pusieran en contacto con sus párrocos para poder recoger las invitaciones y acudir al acto. Acudían esos 3 ministros a la Catedral de Valencia, no lo hacía el presidente del Gobierno. De hecho, la llegada de esos 3 titulares de la bancada azul del propio Ejecutivo se producía con polémica porque nadie conocía si iban o no iban a acudir. De hecho, lo confirmamos a lo largo del programa de ayer en directo aquí en Dando Caña, quiénes iban a ser esos 3 rostros que acudirían a ese funeral, a esa misa funeral, y sin embargo lo hacían con polémica porque entraban por una puerta diferente a la que entraban sus majestades los reyes y también todos los familiares y todos los presentes en esta ceremonia. Sin embargo, eso no impidió a que muchos de los afectados se congregaran a las puertas de la Catedral de Valencia y se escuchara esto. Gritos de asesinos que se escuchaban incluso en el interior también de la Catedral de Valencia. Muchos de los familiares que han perdido a personas cercanas en esta tragedia de la Dana, algunas de ellas no quisieron entrar a esa misa funeral, como es el caso de esta vecina de Picaña. Por supuesto que se podía haber evitado. Es lo que estoy diciendo y no paro de decirlo. O sea, la responsabilidad política. Ellos tienen un trabajo, y un trabajo grande, que es servir al pueblo. Y servir al pueblo quiere decir muchas cosas. O sea, no vale venir aquí y hacerte la foto. Vengo porque creo que debo de estar por mi padre, porque por mi padre hago lo que hubiera, hago, no hablo en pasado, hablo en presente, hago lo que haga falta. Pero por respeto a mí y por respeto hacia mi padre, no voy a compartir espacio con sus asesinos. Nunca. Y así lo he hecho. Cogido, me he levantado sin armar ningún escándalo. Ese es el sentir de muchos familiares de Valencia ante lo sucedido en el día de julio. Bueno, pues doy la palabra a Carmen. Si querías presentar a... Están todos presentados, quieras, así que os pido que valoréis este asunto de Valencia de la misa funeral. Que valoremos que el que griten asesinos es algo natural, porque tampoco sabemos hasta qué punto se hubieran podido salvar personas si las reacciones políticas fueran las debidas, las rápidas, las urgentes, y jamás podremos olvidar, espero que no lo olviden muchos, que el presidente dijo: si necesitan ayuda, que me llamen. Esas son frases que quedan para la historia, pero para el mal de la historia. Y una vez más, pues el presidente no ha estado allí, tampoco estuvo en París, pues había que estar en Notre Dame y había que estar en Valencia. Ocurre que él tiene miedo a la multitud, tiene miedo a la gente, no tiene la valentía suficiente para afrontar cuando le critican por su falta de responsabilidad. Y cuando le vemos es en las televisiones, en actos privados, en actos de partido, en su actuación en Sevilla, que verdaderamente es ridículo que se haga un congreso en esas circunstancias. Por tanto,
tenían que haber estado allí. Es funeral de Estado, lo quieran o no, pero él hará ahora un funeral civil a su manera, con su gente, con sus gobernantes, con su entorno, y dirá que es un funeral de Estado. Eso no es un funeral de Estado, ni estuvo, ni está, y está claro que no estará, porque lo que hay que hacer es lo que decía antes Julio Ariza, y no es que hay que reconocer lo que es cierto, lo que hay es que prepararse para situaciones futuras. No han resuelto esta, y si ocurre otra, ¿qué es lo que tienen previsto? Jamás se ha actuado con previsión, porque la única previsión que tiene es la de conservar el poder, es la de negociar a ver si no me echan, a ver si continúo, como va a pasar ahora con la moción de confianza. Al fin y al cabo, en la Constitución, creo que es el artículo 172, dice que la moción de confianza, quien la presenta es el presidente de gobierno, después de escuchado el Consejo de Ministros. O sea que todo es una comedia. Algún día le dirán la comedia finita. Luego hablaremos de esa cuestión de confianza, porque además Jordi Turull también se ha referido a esta cuestión esta misma mañana. Antoni, me pedías la palabra. Muchas gracias. Yo hice un hospital, o tuve la idea de hacer un hospital, después de la anterior inundación de cuando se rompió la presa de Tous y que invadió los maravillosos valles de Alcira y toda su comarca. Y lo tuvimos que hacer, como era lógico, en una zona no inundable. Y entonces me enteré, me estudié a fondo toda la zona maravillosa en la que, por cierto, los árabes llamaron al río Júcar exterminador. No lo he oído en ningún sitio, en ningún programa. No, ni yo. Lo llamaban exterminador. Y la palabra Xúquer venía de ahí. Quería decir que cada tiempo se inundaba y traía nuevo lodo para que fuera lo más fértil de España, los valles de esas zonas que se regaban de esa forma tan brutal. Pero esa forma tan brutal se han construido chalet, casas. Bueno, no es el único sitio de España. Hasta en mi tierra, que no llueve nunca, y los ríos se secan siempre en el verano, en La Mancha, mi pueblo también se inundó, en Mora de Toledo. Por lo tanto, haga usted el favor de revisar todo lo inundable y decir dónde llegaron las aguas, que algunos del lugar pueden decir, hace 100 años las aguas llegaron aquí. No construya ahí, y si va a construir, ponga usted una presa. Pero ahora tiramos las presas. Por lo tanto, España es un país que en estos momentos no prevé nada. Lo acabáis de decir, ha hecho Julio una magnífica exposición de cómo nos vino una pandemia. ¿Qué tenemos para la próxima, en la cual probablemente no tengamos antibióticos utilizables, que hoy es el gran drama de la sanidad epidemiológica del mundo entero? Y yo tenía ganas también de venir para hablar de la revisión que tenemos que hacer del sistema sanitario en el mundo. Pues si te parece, luego le dedicamos unos minutos para acabar con este asunto de Valenciana. Yo comprendo perfectamente la indignación de la gente, de los familiares, por supuesto, y de todos los afectados. Me parece peligroso esos insultos llamando asesinos a las autoridades que estaban allí, porque el término asesino pues, no es el adecuado, porque el asesinato es un acto voluntario y premeditado. Aquí se han cometido homicidios imprudentes,
evidentemente por falta de previsión y por negligencia de los implicados en prevenir estas catástrofes que además son recurrentes y que se sabe que pueden ocurrir en cualquier momento. Y eso es lo que hay que revisar. Yo creo que evidentemente el presidente del Gobierno no acudió al funeral porque le daba miedo, o sea, no quería que se repitiera esa imagen, porque si ayer se gritó asesinos, asesinos en la catedral y fuera de la catedral, si hubiese estado allí Pedro Sánchez, o sea, habría colapsado, no se hubiera podido ni celebrar la ceremonia. Por la animadversión brutal que hay hacia su persona. Y él lo sabe porque no es tonto. Y en cuanto al funeral de Estado laico, a mí me parece que eso no es un funeral, que lo llamen de otra manera, pero los funerales son religiosos. Y no sé, ayer escuchaba también en una tertulia a algunos periodistas que estaban muy indignados porque se hubiera hecho un funeral religioso y católico. Vamos a ver, el que quiera que vaya y el que no quiera que no vaya, pero solo faltaba que haya que pedir permiso para celebrar un funeral por las almas de los fallecidos y para que los católicos puedan rezar por ellos. Es que estamos ya llegando a unos extremos que no sé a dónde quieren ir a parar. El funeral fue un acto muy bonito, muy entrañable y que probablemente reconfortó a muchísimas personas. Entonces, pues nada, agradecidos porque se haya celebrado, agradecidos a los reyes porque hayan ido y hayan estado allí, que es donde les correspondía estar, y ya sabemos la diferencia que hay entre los reyes de España y un presidente cobarde y cobarde. Francas. No, perdí. No, que de nuevo hay que recurrir a irse un poco arriba del todo, ¿no? El funeral es un acto no solamente para recordar a los que han fallecido, sino para rezar por ellos. Sí, ya lo he dicho. Es el objetivo. Lo he dicho, que era para rezar por ellos. Y además, por una persona que fallece, lo único de verdad importante que puedes hacer es rezar por ella para que se vaya al cielo, ¿vale? Y tenga vida eterna. Eso es lo que cree la mayor parte de la población en España, que es católica, por cierto, sigue siendo católica. Si a alguien eso le molesta, pues ya sabemos en qué proyecto está, que es el proyecto de la masonería internacional, del Manifiesto de Barcelona del año 2000 o de las logias de Madrid o de Cataluña, ¿no? Que están en eso, están en que los padres no puedan decidir cómo educan a sus hijos, en que la familia se desintegre, en que la religión no tenga ninguna presencia en el ámbito de lo público. Ese es su proyecto. Es conocido, hay gente que no quiere darse cuenta de que es conocido, ni quieren saberlo, pero es así. Y están trabajando legislativamente. Toda la legislación desde hace 20 años en España conduce exactamente a ese proyecto, digamos que es una Weltanschauung, una forma de ver el mundo y de concebir la libertad humana. Bueno, pues se ha hecho el funeral para eso, lo ha oficiado un miembro de la Iglesia Católica. Y estaba para eso, estaba hecho para eso. Los reyes de España, pues os recuerdo que son reyes de una monarquía católica, claro. Siguen siéndolo, mientras no se demuestre lo contrario, mientras no renuncien a ello. Y el resto de los que estaban allí, bueno, pues hacían bulto. Lo importante era los familiares y las oraciones por las personas que han fallecido. Para no repetirme de todo lo que habéis dicho, pero yo creo que un funeral laico no se va a hacer porque se tendría que hacer en el jardín de Moncloa, no va a hacer en Valencia Pedro Sánchez un funeral laico, porque saldría por piernas igual, con lo cual esto tengo muchas dudas yo que quepan en Moncloa nadie. Ya segunda cosa. Pantomima en la pandemia. No, pero es que es un problema del sitio, no es un problema del show, lo tendría que hacer en un sitio que no puede ir, ¿no? Lo segundo, me molesta profundamente, y esta mañana lo he vuelto a ver en las televisiones, que se suele decir la frase de que los muertos podrían haber sido evitables si Mazón hubiera actuado, pero que, por ejemplo, los daños materiales no, que era imposible. Eso es puñetera mentira. O
O sea, eran evitables todos los muertos y era evitable todos los daños materiales si los que tocaba hacer las obras previstas y que estaban programadas, pagadas, etcétera, se hubieran hecho, con lo cual que no vengan con historias. Es decir, de los 220 muertos, si son 200 muertos, 220 muertos se achacan a la inoperancia política. Indudable. Y tercera, que no tiene nada que ver con esto, pero yo este fin de semana me he pasado por Gijón. Entonces, entre las bastantes personas que me pararon, me saludaron, hay dos que me insistieron en que dijera eso, que son María Luisa y Arturo. Dicen, habláis de Valencia, que está muy bien, habláis de muchos sitios, pero hablar algún día de Asturias porque estamos fatal. Y entonces me empezaron a explicar todas las industrias que han petado, y hay que reconocer que igual algún día valdría la pena explicar cómo está Asturias, porque está muy bonita, pero muy jodidita. Pues nos lo vamos a apuntar para hablar un día de estos, luego te pregunto para que me des más información y nosotros nos tenemos que ir rápidamente a la primera pausa de publicidad del día de hoy, aquí les esperamos. La Unión Europea y Mercosur han alcanzado un acuerdo de cooperación económica que, según datos de Eurostat, supondrá un intercambio comercial de 109.500 millones de euros anuales. La intención del pacto es potenciar el comercio mediante la eliminación gradual de aranceles sobre los bienes y servicios. Este acuerdo se hará realidad si los países de la Unión y de Mercosur lo ratifican. El campo español y europeo ve el acuerdo de libre comercio como una amenaza, ya que estos terceros países entran en el mercado dopados al permitirles la Comisión Europea no ceñirse a los mismos requerimientos que nuestros productos. Denuncian que se trata de una clara competencia desleal. Además, el sector cree que el mercado europeo será inundado por productos con precios más competitivos, pues los costes de producción allí son mucho más bajos. La Copa-Cogeca, que agrupa a 22 millones de trabajadores del campo europeo, se ha manifestado en Bruselas para decir no al nuevo acuerdo por el perjuicio económico que supondrá al sector primario. También se han reunido con los ministros de Agricultura de España, Italia, Francia y Polonia para transmitirles las consecuencias del pacto y pedirles que lo rechacen. Sin embargo, Planas está encantado con el pacto alcanzado. Fue una gran noticia la conclusión del acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur. Es una asociación con un grupo, un bloque, el sexto bloque económico del mundo, 260 millones de personas, por tanto, sumamos entre los dos más de 700 millones y con unas oportunidades comerciales, políticas y de cooperación muy importantes. Importantes porque se abren nuevos mercados para la Unión Europea, también para el sector agroalimentario, quiero subrayarlo. La campaña que lanza Copa-Cogeca dice ¿quién pagará la cuenta?, en referencia a los cientos de miles de toneladas de productos que entrarán a Europa desde América libremente, pese a hacerlo en las condiciones que acabamos de comentar. La coordinadora de organizaciones de agricultores y ganaderos, más conocida como COAG, ha criticado duramente el acuerdo. Esto supone un impacto, por poner un ejemplo, del 20% en la ganadería de más de 3.000 millones. La utilización de productos que no están permitidos en la Unión Europea y ya se ha visto para el engorde de los animales y otros tipos de fitosanitarios en agricultura, lógicamente supone una competencia desleal que arruina lo que es el agricultor y al ganadero. Lo mismo piensa la otra gran asociación, Asaja. Asegura que en el acuerdo no existe reciprocidad entre ambos mercados y que todas las promesas de la campaña de las elecciones europeas han sido olvidadas. Unas promesas que izquierda y derecha hicieron motivadas por el fuerte empuje del campo europeo en las calles. Por ello, anuncian que se manifestarán de nuevo ante el Ministerio de Agricultura el próximo 16 de diciembre, para que no se hiera de muerte al ya malherido campo español. Vamos a hablar precisamente con una de esas organizaciones que mencionábamos, con COAG. Tenemos conexión en directo con José Luis Miguel, él es director técnico de COAG. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Si bien es cierto que este acuerdo no está refrendado, lo tiene que hacer el Consejo de Europa, además por una mayoría cualificada que requiere de un apoyo del 55%, llama mucho la atención que en Europa Alemania y España sean dos de los máximos defensores después de haber visto las tractoradas, todo el clamor del sector agrario ante una situación que viene siendo insostenible desde hace muchísimos meses. Han convocado esa manifestación. ¿Qué consideran? ¿Cómo puede afectar esto al sector agrario de nuestro país? Bueno, el sector agrario se va a ver completamente afectado por este acuerdo con Mercosur. Mercosur es un monstruo, es el gran bloque de exportadores agrícolas del planeta y va a inundar
Va a inundar en la medida en que se le permita pues, el mercado comunitario, el mercado común, con todas sus producciones. Unas grandes producciones y que va a afectar fundamentalmente a la ganadería, ya sea carne de vacuno, porcino, aves, apicultura, etcétera. Hay que decir que también en agricultura nos afecta en algunos sectores sensibles como el arroz o el azúcar y algunas frutas y hortalizas como puede ser el melón o el concentrado de zumo de naranja que viene de Brasil, pero fundamentalmente los más afectados van a ser los sectores ganaderos, que esas producciones adicionales que se metan en el mercado único pues van a hacer que los precios vayan hacia abajo y en suma pues va a hacer muy difícil la competitividad de las explotaciones tradicionales de la Unión Europea. Ustedes no se oponen a ese comercio libre, pero lo que sí exigen es un acuerdo justo, equilibrado y sobre todo que se respete ese principio de reciprocidad, ¿no? Efectivamente. Por un lado, muy bien lo que acabas de comentar, que los estándares de producción tienen que ser coherentes entre ambos bloques, porque si no, pues esa competencia ya está distorsionada de inicio. Y por otro lado, efectivamente, nosotros no nos oponemos al comercio. De hecho, el comercio ya se está desarrollando y para nosotros Mercosur es un gran proveedor y le necesitamos fundamentalmente en todo lo relacionado con la soja para alimentación animal, que son nuestro principal proveedor, también en cereales y en otros productos. Se está desarrollando un comercio sin necesidad de firmar este acuerdo de Mercosur e incluso este comercio pues está prosperando en los últimos años, o sea que hay unos intercambios habituales de productos agroalimentarios, fundamentalmente de Mercosur a la Unión Europea, que es nuestro principal proveedor, pero también desde la Unión Europea hay una exportación de ciertos productos agrícolas a Mercosur, eso sí, en mucha menor cantidad. Entonces, lo que no entendemos es que se firme un acuerdo que pone en peligro a sectores enteros de producción de la Unión Europea y debilita nuestro modelo social y profesional de agricultura, nuestro tejido productivo, que es el que garantiza la seguridad alimentaria a los consumidores europeos. Le pregunta Julio Ariza. Hola, buenos días. Muchas gracias por atendernos. ¿Cómo compatibiliza esta gente que firma este tipo de tratados esa necesidad y esa constante perentoriedad de evitar la contaminación con el hecho de que un carguero, por ejemplo, que atraviesa el océano Atlántico con alguno de esos productos que vamos a traer, no sé si estamos hablando de maíz o de palmitos o de carne o tal, soja, que contamina más o menos lo que contaminarían 50 millones de coches. Es decir, ¿cómo es posible que no entiendan que los cargueros en el mundo producen un 3% de las emisiones de dióxido de carbono, pero producen más de un 12% de las emisiones de otros gases contaminantes, como son el dióxido de azufre o el dióxido de nitrógeno? ¿Cómo pueden vendernos al mismo tiempo que es bueno el Tratado de Mercosur y a la vez nos piden que dejemos de contaminar, cuando lo razonable desde el punto de vista de la pura razón sería que cada país consuma lo que buenamente pueda y que, a ser posible, el mínimo de productos agrícolas se desplacen en grandes distancias, porque eso produce una enorme contaminación. Es decir, a todos nos parece absolutamente razonable que las cerezas en España se consuman entre el mes de junio y el de septiembre y no nos traigamos en diciembre las cerezas de Chile o de Canadá a un precio 4 veces mayor o 5 veces mayor y además con el incremento notable, de contaminación ambiental. Yo no acabo de entender que no se utilicen los argumentos de la razón, de la pura razón, para evitar este tipo de acuerdos que son un disparate y que además atentan contra la posibilidad de tener una verdadera soberanía alimentaria en España. Sí, buenos días, encantado de saludarle. Efectivamente, yo creo que aquí estamos en una muestra más de la hipocresía, ¿no? Dentro de la Unión Europea. Es verdad que se aducen muchas veces todo lo relacionado con la sostenibilidad ambiental. Ahí tenemos el Pacto Verde, ¿no? Que ha sido la bandera de la Comisión Europea durante los últimos 15 años, enarbolada por Timmermans y von der Leyen.
pero parece ser que la contaminación es menos mala si se hace fuera de las fronteras de la Unión Europea, pero cuando se hace dentro pues nos ponen toda una serie de requisitos y de normas que nos asfixian en cierta forma las producciones agroalimentarias, ya sea con los requerimientos, pero también con una burocracia completamente desmesurada. En este sentido, cuando se paralizó el acuerdo de Mercosur en 2019, que ya el acuerdo que tenemos ahora a nivel comercial es el mismo del 2019, se negoció un protocolo de sostenibilidad por exigencia de algunos Estados miembros y de algunas voces dentro de la Unión Europea, pero al final Parece que estamos teniendo un problema con esa conexión. Vamos a intentar recuperarla y enseguida pero mientras continuamos tanto, hablando de ello. vamos a traer carne de Chile o de Argentina o de Uruguay, ¿no? O de Brasil. Y aquí estamos cerrando los establecimientos ganaderos. ¿Habrá alguien con una pizca de lucidez que explique a los españoles por qué hacemos eso? No. Si una vez cerrados nuestros establecimientos ganaderos, si hay un problema para traer la carne de Argentina, de Chile, de donde sea, ¿cómo comeremos carne los españoles? Pero si habremos cerrado nuestros establecimientos. ¿Y cómo es posible que nos vendan carne vegana, que no hay que contaminar y al mismo tiempo nos digan, sí, que traigamos la carne de Argentina o de Uruguay? Pero si aquí se hace una carne fantástica. Buenísima. ¿Pero por qué? ¿Cómo? O sea, ¿alguien pondrá un pelín de lucidez o alguien saldrá con antorchas a quemar la Moncloa? Esto es la globalización. Y lo que van a conseguir es que los productores españoles se tengan que marchar a Argentina o a Uruguay o a Brasil a producir allí, que es lo que ocurre ya en otras industrias. Marruecos. Y entonces traernos CO2 y dióxido de nitrógeno y dióxido de azufre. A mí hay una cuestión... que además escuchar las explicaciones, que no son explicaciones, del ministro Planas, son para echar a correr. Lo único que ha dicho, no ha hablado de cifras, de producción, de lo que somos nosotros comparado con otros. Lo único que dijo es que vamos a tener abierto un mercado de 260 millones de personas. Pero, tío, ¿dónde está? ¿Cómo penetramos ese mercado? ¿No será a la inversa? Es que cuando no hay preparación ni formación... No. Bueno, que hable don Luis y luego tratamos de mantener la conversación, ¿no? Deciros que en este actual acuerdo de Mercosur, el que se ha firmado a principios de mes en Montevideo, es similar al que había en 2019, solo que se le añadió un protocolo de sostenibilidad que exigen algunos Estados miembros, pero que al final ha quedado muy descafeinado, porque bueno, aquí no nos engañemos, lo que interesan pues son los intereses políticos, geopolíticos, económicos, etcétera, donde la agricultura se usa como moneda de cambio en todos estos acuerdos. Y bueno, en lo que decían ahora, yo creo que muchas veces nos cuesta transmitir a la sociedad la importancia capital estratégica de mantener un tejido productivo propio en España y en la Unión Europea, porque si no tendremos, en un momento dado, podríamos tener problemas para garantizar la alimentación de nuestra propia población. Y no solamente porque no nos llegue la carne de Argentina, sino también por otro tipo de circunstancias, como pueden ser circunstancias económicas, empobrecimiento de la Unión Europea, que en un momento determinado pues, nos impida abastecernos en los mercados mundiales porque no tengamos capacidad adquisitiva suficiente y a la vez hayamos destruido nuestra capacidad productiva propia. Entonces, este tipo de cosas que se juega con ellas muy a la ligera, yo creo que tendríamos que pensarlo muy bien antes de emprender estos caminos que no sabemos a dónde nos llevan. José Luis Miguel, muchísimas gracias por atender a nuestra llamada. Nos vemos el lunes frente al Ministerio de Agricultura en esa protesta. Un abrazo. Un abrazo, muchas gracias. Continuamos con el debate en la mesa. Ana Francas y luego Antonio. Bueno, yo creo que aquí hay dos problemas. Uno es el de las condiciones en las que se producen esos productos en Mercosur, que no tienen las mismas garantías sanitarias y que eso efectivamente es una competencia desleal. Y otro, muy importante, es que los costes de producción son más bajos. Entonces, para solucionar esa cuestión de los costes de producción,
solo hay dos alternativas, o bien disminuir los costes de producción en España de tal manera que puedan competir de igual a igual, por decir de alguna manera, aunque siempre habría que dar prioridad a los productos nacionales, o bien poner aranceles, que es una cuestión que parece que es tabú, que nadie se atreve a decir, pero bueno, que es una manera también de proteger el mercado interior. ¿Qué pasa? Que si pones aranceles, hay una cuestión que también hay que tener en cuenta, y es que los consumidores pagan más por un producto que podrían tener más barato. Entonces es un problema complicado de resolver, pero yo creo que Europa y España, por supuesto, tiene que velar por su mercado, por su industria, por su economía, por sus productores ganaderos, y eso tiene que ser lo prioritario. Y hay que buscar fórmulas para garantizar que esos productores no tengan o que cerrar sus explotaciones o que marcharse a países donde puedan hacer algo tan absurdo como irse a 10.000 kilómetros de España para luego vender a España lo que producen allí, que no tiene sentido. A ver, tres cosas, pero también para no repetirme, ¿no? Pero yo una cosa que no entiendo es cómo puede Van der Pony irse allí sin haber consultado al sector agrario y ganadero europeo y firmar en nombre de los europeos. Eso es una cosa que no entiendo. Además rápidamente, porque han acelerado los... Ya, aprovechando unas fiestas, además. Entonces, eso es una cosa que no entiendo, y yo creo que tenemos un gremio de políticos que simplemente nos están escupiendo la cara, pero está el otro y el de más allá. Y eso se va a romper mal, porque una cosa es, diríamos, la batalla intelectual, y otra es la batalla que suelen hacer los agricultores franceses, que suelen ir por otro sitio. Segundo tema que me parece importante. A ver, la única manera que tenemos nosotros de que el tercer mundo, véase África o esos países, prosperen, justo es no poner aranceles y comprarles lo que haga falta. Eso es así de simple. O sea, quitar las barreras comerciales es de las pocas cosas que podemos hacer para evitar que tarde o temprano haya una invasión de toda esta gente, porque es la única manera que se pueden desarrollar. Otra cosa es que el coste sea distinto. Por la parte laboral no creo que exista mucho problema, porque ahí lo hacen a mano y aquí lo hacemos con máquinas. O sea que por la parte laboral, en general, se espabila el sector para abaratar costes en base a que, en vez de tener 300 tíos recogiendo una uva, hay una máquina que recoge la uva por 300 tíos. Ahí no me preocuparía. Lo que me parece absurdo es que las condiciones higiénicas de una cosa sean distintas las que vienen de fuera que las que vienen de aquí. Porque solo caben dos opciones: o que las de fuera, por muy malas que sean, son suficientemente buenas, con lo cual estamos haciendo el tonto aquí. Es decir, si es tan bueno un producto gaseado con no sé qué, pues me lo como gaseado con no sé qué, pero ¿para qué no me lo voy a gasear yo aquí? Es decir, yo imbécil del todo no soy. Con lo cual, si es inútil, si no es necesario ponérselo a un producto chino o a un producto de Paraguay, ¿para qué puñetas se lo voy a poner al producto del Ebro? Eso es lo que no acabo de entender, ¿no? Y entonces esto me resulta muy... De todos modos, una tercera cosa muy rápida. Recordaría que la Unión Europea se ha llamado Unión Europea desde hace muy poco. Antes se llamaba Mercado Común Europeo. Es decir, que queríamos tener un mercado cerrado, común, para nosotros, donde hubiera de todo, entre nosotros. Claro, si el mercado común pasa a ser antimercado, igual tenemos un problema también de fondo de que nos hemos ido equivocados, porque ahora parece que la unión política es importante y en cambio la unión de mercado es anecdótica. Antonio. Bueno, yo creo que, yo voy a decir que mi posición es clara, o sea, creo en la globalización ordenada. Y creo en la globalización ordenada, pero no en el desorden mundial. Y esto es producto de lo mismo, de que nuestros dirigentes mundiales cada día son peores. La globalización sabíamos lo que traía. Además, había estudios de Stiglitz, premio Nobel, en el que delató los problemas de la globalización. Pero evidentemente esos problemas podrían haber tenido solución. Pero si nosotros tenemos ganas de seguir pescando y resulta que queremos mandar a pescadores españoles a la costa atlántica
de Argentina. Y que porque no hay vocación en Argentina ni en Brasil de empresas de pesca, pues evidentemente tendremos que cambiar con algo. Pero es que hace mucho tiempo que yo he seguido muy de cerca, porque he vivido ahí, el precio del aceite, el precio del vino, el precio del cereal y cómo oscila. El aceite se produce en Argentina, se produce de una forma mucho más efectiva y mucho más eficaz que en España, y sin embargo es más caro. Es más caro en origen y es más caro el vino en origen. Por lo tanto, hay una cantidad de cosas que se pueden analizar y se pueden mejorar. Claro, a Julio le sorprende que en estos momentos la competencia de la uva en el mercado sea la cereza. Y naturalmente, pues dice, pero la cereza que viene de Argentina, en España se coloca a 20 euros el kilo de cereza. A mí no me da duda, yo tengo que comer uva, pero evidentemente hay quien puede pagarse el kilo de cereza. Pero contaminando. Contaminando, porque esa cereza viene en avión. Esa cereza no viene en barco. La cereza viene en avión. Lo de la contaminación. Y si viene en barco, también. Lo de la contaminación es la gran, digamos, el gran tema en el que creo que nos hemos pasado. O sea, nos hemos pasado. Por el otro lado, ¿no? Existe. O sea, no hay que quitar los coches, Carmen. pero tampoco hay que pedir los barcos. Vámonos Lo que a habrá las que hacer cavernas. es que, diríamos, echen gases menos malos. Bueno, pero que no nos vendan las dos cosas no, a la claro. vez. Entonces el problema no está en la que contaminación. no nos vendan las dos está cosas en el a la cerebro vez. contaminado de algo. Es importante la contaminación. Y entonces es mejor no contaminar. Ahí sí estás de acuerdo. Ahí estamos de acuerdo. Ahí estamos de Lo acuerdo. que es enormemente Que los mismos que importante piden una de la cosa piden la contaminación contraria. es el desequilibrio que dice Julio que se produce, porque no te pueden exigir a ti que tomes una serie de medidas para que no contamines, mientras que luego los chinos hacen lo que le da la gana, o los cargueros o los aviones. Nuestro propio, y tampoco que le pongas a las patatas un producto pero que ellos no, nuestro propio sí, presidente, claro. Eso. viajando de acá para allá, en avión siempre, o la ministra Yolanda, que dijo que había que dejar, ahora nos encontramos que estaba de nuevo en Brasil. Un día habrá que decir cuántos viajes ha hecho Yolanda y cuánto ha gastado. Pero me voy del tema, no es fácil, desde luego, ir contra la globalización en determinadas cuestiones, pero también siempre tendría que ser con equilibrio, porque el aislacionismo no nos conviene en este momento. Pero ¿qué sabemos del tratado? ¿Qué nos han contado? ¿Cómo son las condiciones? ¿Cómo lo han discutido? A mí, para que se luzca la señora von der Leyen y se coja de la mano con unos señores que están al lado, pero no nos dice lo que nos va a afectar, yo quisiera una reunión de ministros europeos, porque además ni agrícolamente ni a nivel de pesca se puede comparar España, pues por decir algo, con Noruega, claro, o con Suecia o con Dinamarca. Por tanto, hay muchos datos que aportar, a ver a quién más va a afectar, cómo va a afectar, y no de repente decir, pues hemos decidido aquí un acuerdo que es una cosa a nivel mundial y a nosotros nos tienen sin explicar las condiciones, pero lo cierto es que de nuevo nuestros agricultores, nuestros ganaderos, nuestros pescadores, yo soy gallega y estoy ya habituada hace muchísimos años a que los pescadores gallegos tienen que estar pues en las aguas del Mar del Norte, en Sudáfrica, en Extremo Oriente, por todo el mundo, porque nos han dejado sin caladeros o sin la pesca suficiente. Y si ahora van a ser los días que antes nos comentó Ariza y que mucha gente no conoce, pues cerraremos
Por cierto, ¿saben dónde está el presidente del Gobierno en estos momentos después de no acudir a la misa funeral de ayer en la Catedral de Valencia? Pues se encuentra en estos momentos presidiendo un acto que se llama Por el Día de Recuerdo y Homenaje a todas las víctimas del golpe militar, la guerra y la dictadura en el Auditorio Nacional de Música. En fin, nos vamos a ir a una breve pausa de publicidad y a la vuelta les cuento la última hora que nos llega desde el Consejo de Ministros con lo que aseguran los diferentes titulares del Ejecutivo acerca de esa... ¿Cómo decías tú? Tarjeta amarilla que enseñaba Carles Puigdemont. Ya estamos de vuelta andando caña, pasan 3 minutos de la 1 en punto de la tarde, las 12 en Canarias, y este viernes Josep María Francas se va hasta Barcelona. Sí, últimamente que no me gustaba viajar, pues nada, este viernes me voy a Barcelona, y además con... Pues cualquiera diría que no te gusta viajar, claro, después de haber estado en Gijón. Por eso, y con muchas ganas de estar, porque yo llevo años sin estar con gente de Barcelona hablando abiertamente de lo que pasa en Cataluña y pasa en España, hace muchos años que no voy a Barcelona. Me hace ilusión esta vez ir y encontrarme gente con la que poder hablar, y sobre todo bien acompañado, como estaré tanto con Esparza como con Joan Garriga, ¿no? Sí, o sea que y espero que esta compañía se mejore mucho, o al menos se iguale con la gente que tengamos ahí. Eso desde luego que sí. Es a las 8:30 de la tarde en Barcelona. Si necesitan más información, ahí tienen ese número de teléfono. Hacen una cenita muy rica, Alba. El sitio es estupendo. Y bueno, yo creo que... además cenamos. Además cenáis, vais a pasarlo pipa y bueno, ojalá que vaya mucha gente de Barcelona y de otras partes de Cataluña. El lunes contaré lo que me han trasladado. Porque voy a aprender más. Ir llamando ya, Voy a escuchar más que decir. Que tendríais que ir llamando ya. Sí. Eso es urgente ya. Pues que llamen, que lo hagan a ese número de teléfono que están viendo en sus pantallas, que es el 91 616 24 64. Hay una encuesta que publica hoy en su portada El Debate, que es la realizada por Electrocracia, que muestra cómo serían las cosas si a día de hoy se produjese un escenario electoral en nuestro país. Ganaría el Partido Popular, lo haría con una horquilla de entre 144 y 145 escaños. Por su parte, el Partido Socialista resiste en torno a los 120 diputados, aunque lo hace, eso sí, gracias a la caída de Sumar, que cae hasta los 10 asientos en el Congreso de los Diputados, y mientras tanto en estas encuestas Vox subiría hasta los 40, 45 incluso, o 50 le daban algunas en el día de ayer. Por su parte, El Español recoge hoy la reacción de Moncloa, esa tarjeta amarilla lanzada por Carles Puigdemont, de esa cuestión de confianza, hablando de los presupuestos. Cree que logrará que Junts retire esa cuestión de confianza, agilizando la cesión de la inmigración. Como saben, era la noticia del día de ayer, la de Carles Puigdemont, que vuelve a escena política después de unas semanas bastante desaparecido. Dice que Sánchez no es de fiar. I avui podem afirmar que un any després les coses no van bé. Y promueve ahora una cuestión de confianza en su contra. El grup parlamentari de Junts per Catalunya ha registrat al Congrés dels Diputats una iniciativa parlamentària que li demanarà al president Sánchez que demani sotmetre's a una cuestión de confianza. Carles Puigdemont ha reaparecido para recuperar el protagonismo perdido en los últimos meses. Dice que Sánchez les ha fallado, que no ha cumplido ninguno de los propósitos desde que sus 7 diputados en el Congreso dijeran que sí a su investidura. Considerem que no ha fet prou per mereixer la nostra confiança, malgrat que ha tingut moltes oportunitats i que hem estat molt generosos i que hem estat molt pacients. Vam advertir des del primer dia que si pensaven que el suport de Junts el donaven per descomptat i no avançàvem com és degut, això tindria consecuencias. Con una ley de amnistía que no llega, un uso del catalán que critica que el Partido Socialista haya dejado de lado en Europa, porque dice la prioridad para ellos era Teresa Rivera, y una financiación que ahora deja de ser exclusiva para Cataluña. Los de Junts aclaran, eso sí, que lo único que tienen claro es su rechazo a la vía de una moción de censura. En el gobierno, los socios de Sánchez de Sumar descartan cualquier tipo de moción en su contra. Pues creemos que esa moción de confianza, como he dicho, está completamente fuera de lugar. Y en medio de las negociaciones para los presupuestos, en el Partido Socialista piden calma. El Partido Socialista cumple lo que pacta y además nosotros tenemos 3 años por delante para seguir preocupados por lo que de verdad importa, que son los problemas de los españoles. Y recuerdan que en todo caso, solo el gobierno de Sánchez puede activar la vía de someterse a una cuestión de confianza.
La última reacción que tenemos en torno a este asunto ha sido la de Pilar Alegría en esa rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Asegura no se lo toma en serio, no le da importancia, dice que hay que fijarse en los hechos y los hechos son que hay acuerdos y negociaciones avanzadas y que el Gobierno cumple en todo momento con las promesas realizadas. Ante la idea de una posible moción de censura planteada por el Partido Popular, Jordi Turull esta misma mañana también ha vuelto a negar que Junts pudiera apoyarla. Si el senyor Feijóo presenta una moció de censura i espera el vot de Junts per Catalunya, ja ho he dit 1000 vegades, és una fantasia, no ho farem. Por cierto, que Junts y el Partido Popular han colado esta mañana al Ejecutivo una enmienda en el Congreso de los Diputados para suspender uno de los impuestos eléctricos. Este es un asunto que irritaba bastante a los de Ione Belarra y de hecho Podemos también amenaza ahora al Partido Socialista con una ruptura total por ese impuesto a las energéticas. Esta mañana también Irene Montero se pronunciaba sobre ello. Por fin han hecho algo de eso. Pero nosotras no vamos a formar parte de estos fuegos artificiales ni de este paripé, fundamentalmente porque al final el problema principal de este gobierno es que es un gobierno que no gobierna, que vive al día, que está en una situación de permanente inestabilidad y sobre todo de incapacidad de avanzar en derechos y de plantear un horizonte de transformación para España y para Cataluña. Bueno, los hechos por el momento, Francas, es que Junts y PP han pactado esa enmienda para suspender el impuesto. Ya era hora, porque de la misma manera que el PSOE suele hacer una trampa siempre, que presenta lo que sea, un texto donde hay cosas que aceptaría todo el mundo y donde cuela cosas que no aceptaría nadie, pero te obliga a votar, no fuera caso que digas entonces que al no votar, pues el otro truco que tenían para hacerlo el resto de gente es saber que Junts y el PNV son partidos de derechas. En el tema identitario, evidentemente, no se van a poner de acuerdo con el PP y con Vox menos, nunca. Pero en el tema de derechas me parece que es bastante fácil que se pongan de acuerdo. Entonces, iniciativas para no subir impuestos, es decir, para bajarlos, para 70.000 cosas de estas, podrían haber presentado una cada semana y seguramente le harían la vida más imposible a Sánchez con eso, que declarando que si vamos a hacer una moción de censura, que si es mala persona, que si no sé qué, no sé cuántos. Porque esto si se vota después, hombre, puede no cumplirlo, pero llega un momento que ya, o sea, en vez de inutilizar las cámaras en base a no votar a favor de lo que propone Sánchez, que sean proactivos. Yo es la primera vez que veo esto. Y lo otro que es muy interesante, claro, dice Junts, o decía, creo que era mi padre, pero lo ha dicho mucha gente, ¿no? Cuando te toman el pelo una vez, es culpa tuya, cuando te toman dos, es que eres idiota, ¿no? Entonces, claro, que ahora venga Podemos o Junts para decir que les ha tomado el pelo con el tema de la energía, pues hace falta ser bastante burro, ¿eh? Porque que te haga firmar a ti que subo el pan y a ella que bajo el pan en simultáneo y todos se fíen que después cambie lo que has firmado después de lo que te he tomado el pelo, pues tú sabrás, chico, pero en fin, no da para más. El problema es que todo es un teatro, ¿no? Eso probablemente es lo que explica casi todo. Entonces, los impuestos a las energéticas. Bueno, probablemente casi nadie sabe lo que son los impuestos a las energéticas. Si preguntas en la calle, pueden más o menos intuir que Iberdrola, Repsol, Endesa, Energy, o como se llame. No queda mucho más. La francesa. Naturgy. Que Naturgy, pues que van a pagar un impuesto especial, ¿no? Bueno. Y justamente quienes se oponen con toda ferocidad son los catalanes de Junts. No, y los vascos. Pues bueno, espera. Entonces, habrá que preguntarse por qué. ¿Por qué se oponen con toda ferocidad? Porque en otros temas impositivos no se han opuesto. Es más, cuando han hecho política en Cataluña, fíjate si Cataluña es la comunidad que tiene más impuestos de toda España. Y ya no te cuento en los temas de sucesiones, en los temas de transmisiones patrimoniales, en el temas de donaciones, etcétera. Cataluña no es precisamente un paraíso fiscal, es un infierno fiscal. Y ahí han gobernado estos chicos. O sea, no es que les importe el tema de los impuestos para la gente. Les importa en la cuenta de explotación de Iberdrola, de Naturgy, de Endesa y de Repsol y de otras compañías. ¿Por qué les importa eso? No sabemos. Seguramente por romanticismo. ¿Vale? Porque ellos son unos románticos. Seguro. Entonces eso es así. Luego, Puigdemont habla como si fuera un estadista. Puigdemont es una persona que es la heredera de los que firmaron el acuerdo con Marruecos para que la inmigración en Cataluña
fuera musulmana y no fuera hispana. Esos son los herederos de los que han convertido Cataluña en una región de extrema izquierda. Cataluña ha evolucionado gracias a la cobardía de la burguesía catalana y en gran medida de los de Unión y de los de Convergencia, ha evolucionado a ser una sociedad descristianizada y una sociedad de extrema izquierda, en la que no se respetan, por supuesto, la mayor parte de los derechos individuales básicos de la gente, ni de los derechos de los padres a la hora de elegir la educación de sus hijos. Cataluña es un ecosistema fascistoide y al mismo tiempo con una ideología de extrema izquierda que se ha instalado tanto en el sector de la educación, la mayor parte de profesores, de los que están al frente de los institutos, de los colegios públicos, de las universidades, respiran por esa ideología. Eso lo han construido ellos con los del PSC y con los de Esquerra Republicana. Los demás no tenemos la culpa de que ahora mismo estén en la situación que está Cataluña, que es una situación en la que ni siquiera las grandes compañías como la Caixa y otras han querido volver a poner sus sedes en Cataluña todavía. O sea, vamos a ver si nos enteramos un poco de qué pasa por allí, ¿no? Por otra parte, están condicionando el futuro de muchísimos catalanes que, fijaos en el último informe sobre, por ejemplo, la comprensión matemática o la comprensión lectora, donde Cataluña deja a las claras que los chicos que se están educando allí no van a poder salir fuera de Cataluña, al menos en lo que se refiere al aprendizaje del idioma español. Idioma que, por cierto, es el segundo idioma del mundo, más hablado del mundo. Entonces, o el tercero, no lo sé si el chino, el inglés. Pero creo que el segundo ya. El segundo. Países, bien. Sí. Pues los líderes de Cataluña, el payaso Puigdemont, está sembrando en Cataluña un futuro para esos chicos en el que se les cierran muchísimas posibilidades de promoción. Bueno, oye, que si los padres catalanes y los ciudadanos catalanes quieren eso, yo no me voy a oponer, es decir, allá ellos, pero bueno, tienen que estudiarse muy bien qué está pasando con el trasvase de población que sale de Cataluña hacia otras partes de España, por ejemplo Madrid, y lo que está pasando con el trasvase de población que va de Marruecos, de Argelia o de Sudán a Cataluña. Bueno, pues ellos sabrán qué modelo quieren dentro de 20 años, pero que sepan que esos modelos no se pueden cambiar luego en un año o en dos, sino que ya una vez puesto el transatlántico en tal rumbo, cambiar el rumbo del transatlántico te lleva muchos años. Ellos sabrán. Carmen. La verdad es que yo creo que Puigdemont recuerda ya aquello del pastor que decía que viene el lobo, y realmente como el lobo no llegue de verdad, no hay nadie que pueda escuchar lo que diga o haga Puigdemont, empezando porque sigue siendo un huido de la justicia española. Tal vez en eso ahora se parece a Sánchez. Él escapó de España y Sánchez escapó de Paiporta. O sea que la falta de valentía deben de tenerla en común. Pero, como decíamos antes del tratado, ese gran tratado con esos países americanos que no sabemos exactamente cuál es su contenido, tampoco sabemos las razones de por qué presenta una moción de confianza cuando él sabe bien, porque tiene grupo parlamentario y por tanto diputados, que la Constitución dice claramente que la moción de confianza no se presenta por una ley como ellos pretenden, sino que es el único que puede presentarla es el propio presidente de gobierno. De nuevo vuelven a estar en el juego de aprobar o no aprobar los presupuestos, dicen que siguen negociando. Todo esto para lo que debería de servir de verdad es para que los españoles se den cuenta de que lo que menos les interesa es gobernar. Lo que sí les interesa es continuar en el poder, y por una vez, me lo vais a perdonar, tengo que decir que estoy de acuerdo con Irene Montero cuando dijo que no gobiernan, que no están ahí. Lo que pasa es que ella lo dice por unas motivaciones y yo lo digo por otras. Pero lo cierto es que hay que continuar peleando. No tienen que estar hablando continuamente de moción de censura. Lo que tienen que hacer es ganarse al pueblo y llegar a las elecciones dejando
al Partido Socialista y a esos pseudo progresistas a los que tendrían que preguntarles siempre ¿por qué os llamáis gobierno del progreso? Porque ya lo dijimos alguna vez y yo lo vuelvo a decir, no considero que sean más progresistas que yo o que ninguno de los que estamos aquí. Por tanto, las elecciones hay que ganarlas en las urnas. El esfuerzo patético de Puigdemont por sacar la cabeza y tener algún protagonismo, pues es simplemente es un esfuerzo patético. Sí, ridículo. Ellos se están quedando sin electorado por la izquierda, por la parte del PSC, que está representando muchas de las reivindicaciones del independentismo catalán, y por otra parte Alianza Catalana, que Alianza Catalana está con una proyección, está con 3 escaños en el Parlamento y tiene una proyección de 10-12 escaños. Entonces ellos saben que si siguen así, no sacan la cabeza, no tienen algún tipo de protagonismo, aunque sea tan esperpéntico como este, no, se van a ir a la porra. O sea, es que se están quedando sin base electoral. Pero es que ¿qué coño de base electoral van a tener si no tienen un concepto en la cabeza? Si lo único que representan es la división y la desunión. Pero es que, ¿dónde vas con eso? Perdóname, Julio, pero... Antonio y luego Ana. Bueno, yo creo que las cosas van bien. Yo creo que por primera vez las cosas van bien. Se está cociendo el Frankenstein en su propia salsa. Es decir, esta controversia de que la izquierda española más izquierdosa de Europa y una de las izquierdas más absurdas que hay en el mundo, porque es absurdo, porque no tiene ideario lógico, pues está gobernando en Cataluña, allí poniendo otra cara diferente, pero resulta que les está tomando el pelo al señor Puigdemont y a todos sus seguidores. Por lo tanto, son conscientes de que eso les está pasando, de que les está toreando. No les gustan los toros, pero les está toreando. Y como les está toreando, pues dejemos que esta fiesta continúe. Por algo, creo que puede empezar a cambiar este panorama. Porque es que yo no veo otra forma de cambiar este panorama. O sea, el panorama es de un pesimismo horroroso si estamos pensando que tienen que ser los jueces los que lo cambien. Porque evidentemente a lo mejor lo cambian, ¿eh? Yo no digo, no soy experto, a lo mejor lo cambian. Y razones hay. Pero la controversia que tiene y que la habéis dibujado, Julio, perfectamente, está en su punto más crudo. Y dentro de 6 meses y dentro de un año lo va a estar más aún. Es decir, realmente no podemos tener otra cosa más que el que estar haciendo el ridículo. Un señor que en posturas en Madrid está riéndose de todas de 50 años de convergencia de no sé qué y de Junts. Un señor que está postureándoles y ya está. Y esto es lo que ha pasado. Y está pasando. Esta es mi esperanza de que esto pueda cambiar. Ana. Yo creo que no podemos minusvalorar a Puigdemont. Puigdemont está haciendo un daño terrible a España y tiene 7 escaños que son cruciales para la gobernabilidad y en los que se está apoyando Pedro Sánchez. El tema de la moción de confianza efectivamente es un teatro, pero claro, lo que subyace aquí son las concesiones que Pedro Sánchez está dispuesto a entregarle. Y la cuestión de la inmigración es gravísima, porque si le cede la gestión de la inmigración a Cataluña, aunque ahora lo vaya a gestionar Illa, esto es ya para siempre. Y ellos lo que quieren es ir cogiendo competencias para siempre. Entonces, no les importa que a corto plazo lo vaya a gestionar Illa o quien sea. Lo que ellos quieren es que Cataluña cada vez se acerque más a su objetivo final, que es la independencia. Y la gestión de la inmigración pues es un paso muy importante y además es una fractura tremenda porque es una política fundamental hoy en España, la de la inmigración, que por cierto se está haciendo francamente fatal. Por otra parte,
para intentar neutralizar el daño que hace Puigdemont, creo que los partidos políticos tienen que actuar con inteligencia y con sentido de Estado y no darle ningún tipo de cancha. Ni el Partido Popular ni Vox. Que tenga muy claro, aunque eso beneficie por carambola al PSOE, no hay que darle cancha a Puigdemont, porque además si le das cancha estás justificando lo que hizo Pedro Sánchez de apoyarse en él para conseguir la investidura. Por lo tanto, que tenga muy claro ese señor fugado de la justicia que no tiene otra alternativa. Y de esa manera también pues el gobierno se podrá ver menos condicionado a la hora de ceder cosas irreversibles. Entonces, veremos qué es lo que mañana... sucede. Nos tenemos que ir, Julio, perdóname, a la última pausa de publicidad del día de hoy, pero antes tenemos que hablarles de la importancia y los beneficios de la medicina estética con Clínica Santo Domingo Bayana Baloy. Así es, Alba, muy buenos días. Hoy nos hemos venido esta mañana a Clínica Santo Domingo Bayana Baloy para conocer un poco el mundo de la medicina estética y me acompaña justamente hoy Ana Baloy, gerente y técnico micropigmentadora. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Justamente la primera pregunta que le quería hacer era sobre la diferencia entre la micropigmentación y el microblading. A ver, realmente el microblading es una técnica de la micropigmentación. Lo que diferencia es que el microblading simulamos lo que es el pelo a pelo en las cejas. ¿Y este tratamiento requiere algún tipo de consulta o de cuidados posteriores? Sí, recomendamos a los pacientes que después que realizamos el procedimiento deben lavarse las cejas o la zona tratada y aplicarle vaselina pura. ¿Y los pigmentos tienen algún tipo de riesgo? ¿Pueden provocar alguna alergia a algún paciente? Sí, hay personas que pueden ser alérgicas y ahora los pigmentos han ido innovándose y hay pigmentos que están preparados para ese tipo de cliente. Y en cuanto a la medicina estética, le quería preguntar, porque mucha gente se lo plantea, los riesgos y los beneficios que suponen hacerse algún tipo de operación o de tratamiento estético. A ver, los beneficios son mejorar la apariencia, ¿no?, de cada persona, y los riesgos siempre lo vamos a encontrar cuando acudimos a personas o médicos que no son profesionales. Y ya aprovechando que esta mañana nos hemos venido aquí, también quería saber qué tipos de tratamientos son los que más os solicitan y los que más realizáis aquí en la clínica. Vale, en cuanto a la medicina estética, los neuromoduladores para el tema de la línea de expresión del tercio superior, patada de gallo, son los más solicitados, los rellenos faciales, tenemos una área de nutrición, también son muy solicitados los balones gástricos, y en cuanto a la micropigmentación, hacemos todo el tema de micropigmentación, tanto en ceja, ojos y labios, pero ahora tenemos un lema, Páganos con una sonrisa, que apoyamos a todas las mujeres que han pasado por el cáncer de mama, y aquí en Clínica Santo Domingo aportamos ese granito de arena ofreciéndole la micropigmentación de areola gratuitamente. Pues muchísimas gracias, Ana, por atendernos esta mañana. Y en casa, ya saben, todo aquel que quiera hacerse algún tipo de tratamiento, como nos ha contado Ana Baloy, puede acudir aquí a la Clínica Santo Domingo. Vaya, Ana Baloy. Gracias, Marín. Gracias también, Ana. Antes de irnos a esa pausa de publicidad, quería Julio responder. Nos adelanta también que estaba contando en Telegram. Yo siempre digo que para mí la política está, es decir, obviamente es el arte de lo posible, y hay que reconocer la realidad antes de hacer cualquier juicio, ¿no?, y asumirla, ¿no?, porque todo lo racional es real y todo lo real es racional, como decía Hegel, ¿no? Si alguien de Junts mañana presenta una propuesta en el Congreso de los Diputados para combatir el aborto y buscar opciones legislativas pro vida, yo creo que Vox votaría a favor, o el PP. El PP no lo sé, pero Vox creo que votaría a favor, me parece a mí, aunque lo presente el diablo, ¿no? ¿Por qué? Porque hay cosas en las que obviamente cuando hay un juego político y democrático en el que unos señores de forma legal, de forma legítima, están sentados en el mismo sitio que yo y tienen el mismo peso político que yo, tendré que reconocerlo. Y puedo criticarlo, puedo tal, pero están ahí. Hemos asumido que estén ahí, hemos asumido que los de Bildu estén sentados ahí. A mí cuando me dicen, no, es que, oiga, que están ahí, que tiene usted que hablar con ellos. Pero no deberían estar. Bueno, pero están. No podemos comparar además a Bildu con Junts.
Yo no lo sé si los podemos comparar. Algunos de Bildu serán más parecidos a los de Junts y otros de Junts serán más parecidos a los duros de Bildu, porque hay un abismo. Sí, pero en los dos partidos existen, porque yo los conozco, personas que son extraordinariamente zafias y violentas y otras personas con las que se puede hablar. En los dos partidos, en Bildu pero los y en valores Junts. que defienden... Sí, pero si mañana... Oye, te lo pregunto directamente. Presenta Junts una propuesta para Provida, para combatir el aborto. ¿Qué votaríais? Pues, a ver, en cuestiones yo te voy a decir a título particular. Claro. A título particular. Yo creo que hay que distinguir esas cuestiones que son de valores, de principios fundamentales, de lo que es la estrategia política. ¿Qué votaríais? Pues en ese caso quizás votaríamos que sí. De acuerdo. Por coherencia y por valores. Segunda pregunta. Plantean una moción, una proposición de ley para bajar los impuestos a los autónomos. ¿Qué votaríais? Te vuelvo a repetir, porque me lo puedes preguntar de 20 cuestiones diferentes y da lo mismo. Te vuelvo a repetir, una cosa son los principios y los valores y el programa electoral y otra cosa es la estrategia política. Es decir, servirnos de un partido que tiene a un presidente fugado de la justicia y que además es contrario a la unidad de España para el juego político puro y duro, me parece que es contraproducente. A no ser que presenten una cosa que Y aquí lo tenemos que dejar ahora, sí, es la 1:30. Nos vamos a ir a la última pausa de publicidad, pero recta final del programa y abrimos ahora espacio para el Club de Amigos. Paula Cruzado, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Pues yo vengo siempre a contar la agenda del Club de Amigos, que siempre la tenemos repleta de actividades y va acabando el año y no queremos que la gente se pierda estas 3 últimas que quedan. Que esta tarde, a las 7 de la tarde, tenemos la presentación del último libro de Iván Vélez, que es La conquista del Perú. Es a las 7 de la tarde, lo va a copresentar con Mario Noya, que son 2 contertulios habituales de Radio Libertad de todas las mañanas. Este viernes nos vamos a Barcelona a Debates en Libertad. Es un acto exclusivo, son plazas limitadas y bueno, hablaremos sobre, antes lo ha comentado José María Francás, que va a estar con nosotros, José Javier Esparza y Joan Garriga. Hablaremos sobre política, sobre social, económica, un poquito de todo, haciendo un balance de este año 2024, que la verdad es que nos hace muchísima ilusión volver a Barcelona, porque este formato de poder hablar en libertad, Alba, es muy importante y más allí. Entonces, de ahí nuestra insistencia en volver para cerrar el año, para hacer este acto un poquito más exclusivo. Y sobre todo decirle a la gente que son plazas limitadas, que van quedando muy poquitas, que por favor que nos llamen, que es este viernes, que es ya a las 8:30 de la tarde. Y el jueves día 19 tenemos la cena de Navidad del Club de Amigos, que la verdad es que bueno, pues es muy especial para nosotros, porque vamos a compartir momentos con todas aquellas personas que, bueno, que llevan toda la trayectoria, una trayectoria con nosotros, y socios nuevos que se han hecho este año. Entonces, pues bueno, vamos haciendo la familia cada vez más grande. Cada vez vamos buscando sitios más grandes para no dejar a nadie sin su plaza. Y esta familia solo se puede conseguir a través del apoyo de todos aquellos que nos ven. Y ahora que va terminando el año, Paula, sí, estamos en la recta final, estamos en la recta final, llega diciembre, ya estamos a día 10 de diciembre, ya mucha gente nos está llamando para concretar esas donaciones, para que se puedan beneficiar de esa desgravación que tenemos al ser una fundación. Lo repito, son los primeros 250 euros que haga, se desgrava un 80%. Todas las personas que son socios, que se han hecho socios este año, que no se preocupen porque su cuota se considera donación. Hay mucha gente que nos está llamando y nos dice, ya, pero es que yo no llego a esos 250 euros, no hay ningún problema. Se puede hacer una aportación extra para llegar a esos 250 y que te desgraves el 80%, porque esos 250 te devuelven 200 y nosotros solo sería una cuota de 50 euros al año, que la verdad es que a nosotros, Alba, nos ayuda una auténtica barbaridad. La gente se da cuenta de todas las mejoras que vamos haciendo
en esta casa, en esta televisión, y sobre todo lo importante que somos, el poder tener un espacio en el que se pueda hablar en libertad, en el que se puedan decir todas aquellas noticias que otros medios de comunicación no dicen, y sobre todo algo muy importante, Alba, es que somos la voz y el sentimiento de muchas personas que están al otro lado pensando como nosotros. Entonces nos dicen siempre que gracias a nosotros les devolvemos las gracias a ellos. Así que gracias a todas aquellas personas que, bueno, pues llevan muchos años con nosotros en el Club de Amigos, gracias a todas aquellas personas que se han acercado este año por primera vez, y espero que algunas que todavía nos están viendo que se lo piensen, pues que no se lo piensen más, que de verdad que les necesitamos, que ahora más que nunca juntos somos más fuertes. Antes de que te marches, porque habrá muchos espectadores que ahora mismo en su casa digan, pero ¿cómo hago esto? Que llamen al Club de Amigos. Es muy fácil, que nos llamen al teléfono que aparece en pantalla, que es el 91-616-2464, o que nos escriban un correo electrónico a clubdeamigos@clubdeamigos.org, que de verdad que nosotros en esos dos contactos les atendemos estupendamente y les resolvemos todas las dudas que nosotros sabemos. Los mismos contactos a los que pueden acceder para apuntarse a las actividades que nos mencionabas antes. Importantísimo, es decir, a todas aquellas personas que se apunten, la reserva tanto para la cena de debates en libertad del viernes, que después del debate, que no le he dicho, habrá un cóctel cena en el que podremos hablar con todos los asistentes y con los invitados de forma más distendida. Todas las reservas, tanto la del viernes como la del 19 de la cena del Club de Amigos, se hacen a través del teléfono, el 91-616-2464. Todas aquellas personas que hagan la donación, que en el concepto de la donación pongan su nombre y su apellido, y que luego nos llamen para facilitarnos su DNI y su código postal para que puedan beneficiarse de esa desgravación. Os ha quedado clarísimo, Paula, muchísimas gracias. Gracias a vosotros siempre. Y dense prisa en llamar, 91-616-2464. Antes de irnos con diferentes asuntos, novedades de corrupción más bien, porque finalmente José Luis Ábalos sí que va a declarar el 12 de diciembre, ahora se lo cuento. Contarles también que la RAE acaba de incorporar nuevas palabras al diccionario. Hablamos de barista, que es la persona encargada de preparar cafés, también de spoiler, de dana, de tutti frutti y muchísimas más, pero de momento también sabemos que ha sido lo más buscado en Google durante todo este año. Cada diciembre llegan las fiestas navideñas, llegan los regalos, llegan las reuniones familiares y llega él. Ya no puede faltarnos ningún año. Google y su resumen de lo más buscado en la red. Quizá por la gravedad de los hechos, porque es algo insólito, porque nos ha afectado a todos de alguna manera u otra, porque España es solidaria y es un tema que nos interesa, la Dana ha sido la gran protagonista de Internet. Según el gigante tecnológico, el término más buscado en el navegador relacionado con noticias de actualidad es el de alerta por precipitaciones, junto con noticias sobre el estado de salud de Kate Middleton y el medallero olímpico de este pasado verano en París. Si hablamos de política, Google ha recogido una gran cantidad de consultas sobre él, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, también sobre Carles Puigdemont o Íñigo Errejón, pero Donald Trump tampoco se nos ha escapado. Entre las búsquedas de qué es, por qué o cómo, los usuarios han consultado sobre cómo se contagia la viruela del mono, o cómo ayudar por la Dana en Valencia, o cómo reclamar los gastos de la hipoteca. Nos interesa lo que nos interesa. Y entre otras preguntas también hemos buscado sobre por qué Mbappé habla español. Y es que sobre deporte hemos buceado mucho por la red, y más sobre deportistas como Lamine Yamal, Ilia Topuria o Rafa Nadal, entre otros muchos. Google llega una Navidad más con regalitos bajo el brazo, pero sorpresas pocas. Era de esperar. Bueno, ahora sí, abrimos página de tribunales porque, como les decía, José Luis Ábalos finalmente sí que va a acudir a declarar el próximo 12 de diciembre, que es este mismo jueves, ¿no? Sí, el jueves. El jueves declarará ante el Tribunal Supremo, ante el magistrado. Como saben, en un primer momento le había solicitado aplazar esa testifical ante el juez tras conocerse las nuevas revelaciones que había realizado Víctor de Aldama. Pedía así preparar mejor su declaración y, sin embargo, el juez rechazaba esa petición. Decía que esa comparecencia se producía a petición propia y que estaba en su voluntad hacerlo si quería, y por tanto Ábalos acepta declarar este jueves ante el Tribunal Supremo. Recoge hoy el debate cómo el chalet del hijo de Ábalos, el hijo de José Luis Ábalos, al que apunta también el comisionista de la trama en todas las revelaciones que ha hecho en estos últimos días, sería la sede tapadera que usó la trama para blanquear las mordidas. Hablando de las pruebas de Aldama,
Estas ya se están recogiendo por parte de la UCO. Contarles también cómo The Objective recoge que lo que se habría creado es una red de 15 empresas y también unos 60 vuelos en Falcon en Dominicana. Esto sería por donde están yendo en estos momentos las investigaciones de la UCO. ABC recoge, por su parte, la denuncia de la Fiscalía de 2 pagos del Gobierno de Lambán en Aragón por 260.000 euros en mascarillas. Todo lo que es el entramado del caso Coldo, del caso hidrocarburos, en estos momentos continúa en diferentes investigaciones judiciales, como saben, pero todavía nadie ha dado una respuesta contundente ni ha tratado de esclarecer. Y aquí lo hemos contado en muchas ocasiones como por parte del Gobierno, un primer momento, incluso lo decía Francas el otro día, en la primera legislatura de Sánchez, como 2 ministros se fueron rápidamente por unas polémicas a las horas y, sin embargo, ahora todos aguantan y resisten. No sé si queréis valorar precisamente estas novedades, Francas. No porque voy perdido, además es como vengo de fuera, me he perdido en estas y no sé cuál es la de la mañana. Esas las he recogido esta mañana en las redes y, a ver, yo creo que la pista de Santo Domingo es probablemente la más interesante de todas, ¿eh? Porque no es normal, tanta cantidad de vuelos a Santo Domingo no es normal. No tiene nada Santo Domingo que no tengan sitios mucho mejores en plan político, me refiero, claro. Son 5 al mes. Por eso es una y salvajada. de los vuelos se llevaba hablando ya mucho tiempo. Además, no es que ahora lo descubra claro, no los solo han justificado Aldama. nunca han explicado Por quién eso. iba. O sea, hay mucho oscuridad. Por en eso torno a eso. decía yo antes, lo hice con referencia a Yolanda, por la circunstancia de que se ha descubierto que en estos momentos, siempre en momentos importantes, está fuera. Y en Pero esta en Brasil, ocasión además. volvía así, Brasil, México, hasta Chile, todos los países los ha recorrido. Esa sí es una labor muy importante para la oposición. Ahora, bueno, pues es la UCO, es la Guardia Civil, son los juzgados, pero yo creo que la oposición también puede y debe investigar y sacar a la luz todas esas situaciones, porque al final es un gasto descomunal al año y ese gasto y tantas personas que viven de este gobierno es lo que también hace que se mantengan en las encuestas, porque no es solo que Sánchez quiera conservar el poder, es que quieren conservar el poder todos aquellos que están alrededor y que están viviendo de él. ¿Cuándo va a vivir mejor, pues, Yolanda Díaz o el señor Ábalos, que dicen que lo echaron, pero que lo echaron? Al final sigue siendo diputado del PSOE y diga lo que diga, el señor Sánchez era su brazo derecho, pero su brazo derecho desde el momento en que luchaba para ser secretario general del partido, él y Coldo, y luego se descubre todo lo que se descubre sobre ellos y se está permitiendo una situación en España que sería inasumible en ningún otro país. El señor Sánchez y sus acólitos hablan de persecución, hablan de lodo, hablan de presión y no dan ninguna explicación verdadera y real de lo que realmente está ocurriendo y de lo que han hecho, porque lo han hecho. Y lo de las mascarillas también lo sabía todo el mundo, no es de ahora, del momento del encierro y de la pandemia ya se traficó con la... Recordad aquella frase que había, illa, no sin mascarillas, y se ha dejado pasar a illa de rositas, pero recordad que había dado contratos de mascarillas a empresas creadas el día anterior, a empresas que tenían su sede en locales cerrados, en polígonos industriales. Por tanto, es fundamental investigar la corrupción. Nos queda muy poquito tiempo, veremos cómo avanzan esas investigaciones, pero ya que Antonio lo decía antes, le doy la palabra para que hablemos durante unos minutos de esa revisión del sistema sanitario. Bueno, yo quería hablar de la revisión del sistema sanitario con motivo del asesinato del CEO de United Healthcare. Por cierto, han pillado al asesino esta mañana.
Sí. Parece que lo encuentran, ¿no? Estaba bien cercado ya, ha sido el FBI, lo cual es bueno, yo no me alegro del asesinato, pero como es obvio y es un procedimiento, pero la verdad es que las revisiones de las obligaciones que tienen los aseguradores con los asegurados están dentro de un... cuando se trata de salud, está en un lugar que hay que irlas a buscar con letra pequeña y que la gente no sabe encontrarlas. Realmente Estados Unidos tiene un sistema sanitario en el que se cree que no hay fondos públicos, y en fondos públicos está en más del 7% del Producto Interior Bruto americano, que nosotros estamos en el 6%, lo que gasta España. En Estados Unidos tiene el 7% en el Medicare, Medicaid y el programa de Obamacare. Por lo tanto, se gasta mucho dinero. Y eso lo gestionan a través de empresas aseguradoras. Y las empresas aseguradoras tienen además la obligación de cubrir a todos aquellos asegurados a través de las empresas, y son 170 millones de americanos los que están pagando a través de su trabajo en las empresas, que cotizan nada menos que unos $25.000 por persona y año para el seguro sanitario. Por tanto, Estados Unidos está en una situación, digamos, de crisis, de incremento de los costes del seguro y de los costes de la sanidad. Algo de lo que nosotros sabemos mucho. Sabemos mucho porque España está en una crisis sanitaria de lo público y de lo privado, porque nos estamos creyendo que todos los adelantos que tiene la medicina y que en algunos casos no nos damos cuenta, tenemos derecho a ellos desde el mismo día que se alcanza su solución científica. Para ir acortando, nos creemos que se puede hablar del derecho que tenemos a que los comprimidos de prevención del VIH, que se sabe cómo se transmite. Y los comprimidos de prevención del VIH suponen un coste nada desdeñable del orden de los 10.000 o 12.000 euros por persona y año. Y eso es más de lo que supone una pensión no cotizada. Por lo tanto, estamos ante un crecimiento de los costes y estamos ante un crecimiento de las insatisfacciones de la gente, en la que, por un lado, está el político, que no hace más que pregonar los derechos que les aumentan a la gente, que con su propaganda política, y que luego son un fiasco. Y por otro lado están los que se encuentran con un seguro comprado que no saben muy bien lo que han comprado. Y este es el caso del CEO de United Healthcare. Debe saber muy bien el asegurado lo que compra, y debe saber muy bien lo que le cubre y lo que no le cubre el seguro que ha comprado. Estamos en un momento en el que España tiene ya 13 millones de asegurados privados, y es muy bueno el decir que este sistema está complementando al sistema público ya deficitario de una forma tan importante como está. Pero es bueno que sepamos qué es lo que cubre,
qué es lo que no cubre, hasta dónde están satisfechos los prestadores con el marco del seguro que está comprando el cliente, hasta qué punto está satisfecha el hospital y hasta qué punto está satisfecho el trabajo del médico que dedica su tiempo. Y esto es un momento de revisión. Nos creemos que con comprar un seguro tenemos todo satisfecho y todo podemos estar tranquilos, y es verdad que tiene que revisarse. Y la revisión del sistema sanitario, lo público y lo privado, debería ser un tema del político y de la sociedad. Por lo tanto, invito a ello a final de año, ahora que se hacen las cámaras de la gente para comprar un seguro del año que viene. Muchas gracias. La letra pequeña que has dicho. Sí, porque si miras, si haces caso a los anuncios, es alucinante. Hay anuncios que te dicen 9 euros al mes por persona sin copago y además con, no sé si te rascan, él dice, la letra si te rascan pequeña, la cabecita. hay que verla. Eso es imposible, absolutamente. De todos modos, cuando llamas ya no son 9 euros al mes. Ya cambia. Ya son 59 euros al mes mínimo, cuando llamas. Y Publicidad entonces lo del engañosa. sin copago depende de tal y no sé qué, pero la gente pica. Yo no sé cómo se puede hacer esos anuncios tan falsos sin que nadie intervenga. Yo pensé que había una cierta legislación sobre que no podías engañar en la publicidad. Bueno, también engaña al gobierno en toda la publicidad, cuando dice que los impuestos vuelven, ¿no? Pero en fin. Bueno, yo quería hacer un comentario con respecto a la corrupción, que todo el caso Ábalos, Aldama, bueno, todo lo que hay ahí. Y quería poner un ejemplo para que nos demos cuenta de la diferencia tan tremenda cultural que tenemos en España y cómo tenemos que mejorar con respecto a otros países. Porque hace unos días salió la noticia de que la recién nombrada ministra de Defensa de Gran Bretaña, no recuerdo ahora su nombre, había dimitido porque se había descubierto que hace unos años denunció falsamente en una comisaría que le habían robado el móvil. Y como eso se denunció públicamente, que había sido una denuncia falsa, dimitió. Y aquí, o sea, nadie dimite, haga lo que haga. Es tremendo. Entonces, bueno, menos mal... Mira la última ministra nombrada. Menos mal que el Poder Judicial en España resiste los embates del sanchismo y gracias a ellos pues esperemos que aunque vaya lenta, la justicia dé a cada uno lo suyo. Pero la última ministra nombrada es bestial, ¿eh? O sea, yo no sé qué más falta para que esta señora tenga un problema, pero todo está saliendo cada día, desde que la han nombrado, más cosas raras, suficientemente raras, como para que una persona con vergüenza propia o ajena se cogiera el cargo y se fuera directamente por donde ha venido. Pero la sensación que yo empiezo a tener, y lo he dicho antes con Van der Pony, es que cuanto más mal bicho seas, cuanto más robes, cuanto más tal, más te premian, porque tenemos a Teresa Rivera, que ha conseguido ser bastante culpable de 222 muertos allí, y la han hecho comisaria, amén de que, bueno, tenemos la tira de estos, ¿no? Entonces dices, coño, o sea, no es que no tenga vergüenza nadie, sino que además les dan un premio y pretenden que votemos. Pues como yo creo que ya estamos al final del programa, me gustaría comentar que el hecho de todo lo ocurrido en Notre Dame, la lección que de alguna manera nos ha dado un país laico, no el Estado francés no se declara católico y sin embargo saben en su momento responder. Sabéis que soy muy aficionada a la lectura y el hecho de esa reconstrucción en 5 años de la maravilla de Notre Dame y pensar que Notre Dame, después de la Revolución Francesa y de otros movimientos, estuvo destrozada, ocupada, como muchas veces hacen aquí por el desprecio a la religión católica, y fue alguien que no presumía de católico ni tampoco de una adscripción política como Víctor Hugo, el que con su obra Nuestra Señora de París y aquella figura del jorobado consiguió que los franceses se dieran cuenta de que no podían perder esa joya
que no era una joya solo de la cristiandad o catolicidad, sino de la cultura, de la historia de Francia. Y eso es lo que nos tiene que pasar aquí. Yo le quiero recordar a algunos que además de Notre Dame, que se lean Los Miserables, porque aquí a muchos de nuestros políticos habría que enviarle, ¿verdad? Los Miserables de Víctor Hugo. No olvides que los templos en Francia no son de la Iglesia Católica, son para nada. Son del Estado, claro. Con lo cual tiene que mantenerlos. Cosa que pero aquí no, estamos mirando atrás para mal. Último minuto, Antonio. Y París vale una misa. Bien vale una misa. Y eso, no se lo ha aprendido el ministro de Cultura de España. ¿Cómo es posible que un ministro de Cultura se vaya al circo en lugar de ir representando a España? Y ojalá hubieran estado también los reyes. Que se queden Deberían en el circo, haber estado. Que es donde debe de estar, ¿no? Bueno, pero es que probablemente. Pero están arrastrando a un país a lo que no quiere. Eso sin cultura. Sí, París vale una misa. París bien vale una misa. Y aquel rey lo supo bien. Y con esto ya terminamos por hoy. Se nos han quedado muchísimos asuntos en el tintero. De hecho, mañana les contaremos alguno de ellos. Mientras tanto, nosotros nos despedimos, aunque ya saben que pueden seguir informados a través de todas nuestras redes sociales, desde el canal de Twitter hasta YouTube, no solo para ver las noticias de última hora, sino también para volver a visualizar los mejores momentos de los diferentes programas de esta casa. Esta tarde ya les espera Xavier Horcajo en la redacción abierta en el mejor debate de la tarde, y nosotros mañana puntuales como siempre a las 12 aquí en Dando Caña. Como siempre, gracias por elegirnos, gracias por su confianza y por estar siempre ahí. Nos vemos mañana, que pasen un feliz día y que descansen. Adiós.